Medida de varios parámetros: potencia, trabajo, impedancia, de un circuito en electroterapia. Aquí tenemos un montaje, que este montaje consiste en lo siguiente. Tenemos una chapa de acero inoxidable y a esta chapa de acero inoxidable la vamos a aplicar un electrodo. Y vamos a medir, por ejemplo, la impedancia, el comportamiento de este electrodo. Entonces, la chapa hará de una parte del circuito. Conectamos una pinza de cocodrilo que vendrá a un cable procedente del electroestimulador, de un polo del electroestimulador, y al electrodo vendrá el otro polo del electroestimulador. Entonces lo ponemos en contacto con la chapa, garantizamos un buen contacto, otro por aquí, que haya un buen apoyo, y así tenemos contacto directo entre la chapa y el electrodo, y vamos a cerrar el circuito con un polo que entra por aquí y el otro polo que entra o sale por aquí. Y vamos a hacer mediciones concretamente de la galvánica. Y esas mediciones las vamos a hacer con un aparato de precisión, que va a ser un osciloscopio. Este osciloscopio es un aparato que por esta vía se conectará mediante un puerto USB con un ordenador, y por el otro extremo tenemos dos canales, canal A y canal B, que terminan con unos cables que van a sus correspondientes sondas. Estas son las sondas que capturan la señal. Una la vamos a utilizar para medir la onda de voltaje y otra para medir la onda de intensidad. En las ondas es muy importante, unos interruptores son para graduar el nivel de señal, la sensibilidad. Normalmente vamos a trabajar en por 1, pero a veces cuando sobrepasa el límite máximo del osciloscopio, que concretamente este admite 20 voltios, no debemos superar los 20 voltios. Momentáneamente se pueden superar, pero si se mantiene durante mucho tiempo se estropea el osciloscopio. Entonces hay que jugar con la sensibilidad. Este es el dispositivo que nos va a permitir ver los parámetros de la energía que aplicamos a los pacientes. Para medir qué ocurre sobre un paciente, aquí tenemos un dispositivo que yo le llamo la caja de prácticas o de pruebas, que consiste, que ya tengo varios prototipos. Aquí tenemos otro. Este es muy simple, muy sencillo. Y en esta caja consiste en lo siguiente. Conectamos un electroestimulador que terminará yendo al paciente. Es importante que esta línea sea la línea negativa, o la que vamos a considerar, porque aquí tendríamos, para las mediciones, vamos a tener lo que se va a denominar el punto de masa, la referencia de masa. Entonces, bueno, de momento conecto esto y aquí ya veremos qué hay que hacer con esto. Entonces, por aquí debería ir el negativo y por esta vía debe ir el positivo. Entonces vamos a poner el positivo, que es esta salida del electroestimulador, que venga por aquí. Esto tiene que estar entre el electroestimulador y el paciente. El paciente va a ser este sistema que habíamos preparado. Este sistema tiene que venir, por ejemplo, un electrodo que va a venir aquí. Y tenemos que poner un cable entre la pinza de cocodrilo y la otra salida. Ya tenemos cerrado el circuito para hacer la medición del comportamiento del electrodo y de paso la energía que va a pasar por ahí. Y la chapa va a simular un paciente. Claro, un paciente no, en teoría la chapa tiene resistencia cero o impedancia cero. Y un paciente no va a ser así. Pero bueno, nosotros no vamos a medir la chapa, vamos a medir el comportamiento del electrodo. Entonces, esta caja tiene que estar a mitad de camino entre
la salida del electroestimulador y lo que será el paciente o lo que simule el paciente. Tiene varios interruptores, de tal manera que con este interruptor podemos introducir lo que llamamos un paciente artificial, es decir, hacer esto, porque podemos eliminar estas conexiones e introducir aquí una resistencia que hace de paciente artificial. Puede ser una resistencia óhmica pura, pero como realmente el organismo no es una resistencia, que es un conjunto de resistencias y de condensadores, pues para simularlo yo he introducido aquí la posibilidad de añadir diferentes condensadores para simular o aproximarse a lo que ocurre dentro del organismo. Si ponemos la sonda de osciloscopio entre estos dos puntos nos va a medir el voltaje. Pero si la ponemos entre estos dos puntos, o entre este punto y este, nos va a medir la onda de intensidad siempre que hagamos pasar la corriente por una resistencia interna que tiene la caja, que en este caso va a ser de 10 ohmios. Si no hacemos pasar la corriente, al desactivarlo, no hacemos pasar la corriente por esa resistencia interna, no nos va a medir la onda de intensidad. Luego, para medir la onda de intensidad vamos a tener que medir qué diferencia de potencial hay en los extremos de esa resistencia, en este caso de 10 ohmios. Con esta caja podemos obtener dos parámetros básicos que va a ser el comportamiento del voltaje y el comportamiento de la intensidad. Y a partir de ahí, matemáticamente, pueden calcularse muchos más parámetros, muchos, bastantes. Para poder hacer las medidas, lógicamente hay que conectar aquí las ondas del osciloscopio. Entonces, aquí, en este punto, vamos a enganchar el activo de la sonda, por ejemplo, del canal A. Y aquí conectamos la masa del canal A. Ahora, esta sonda corresponde al canal B. Aquí conectamos también porque las masas tienen que ir juntas, las masas de las dos ondas tienen que ir al mismo lugar, y en este punto ahí conectamos la sonda del canal B. Luego, la sonda del canal A nos va a medir el voltaje y la sonda del canal B nos va a medir el comportamiento de la intensidad, siempre que tengamos activada la resistencia de paso. Y aquí pues podemos poner, si esto está activado, tendríamos un paciente artificial ahí dentro. Y si le decimos que va a ser aquí, tendríamos el paciente artificial aquí fuera. Esto puede ser un paciente real. Aquí irían los electrodos del paciente real. Ahora vamos a proceder a la medición en el osciloscopio. Bueno, aquí tenemos la pantalla del osciloscopio y por defecto está activo el canal A o el canal 1. Ahí se están viendo ondas extrañas que son ondas que captan las ondas de contaminación ambiental. Normalmente son ondas alternas de los 50 Hz de la red. Pero bueno, ahora de momento no nos importa lo que está ocurriendo. Lo primero que tenemos que hacer es que hay que activar también el canal B. Y el canal B ahora mismo nos sale aquí esta banda roja. Y también tenemos que estar pendientes de que, como vamos a medir corriente continua, tiene que estar en lo que se llama acoplamiento de corriente continua, no de alterna. Entonces ya está y lo dejamos en los dos canales, tiene que estar en acoplamiento de corriente continua. Ya está conectado todo y entonces voy a elevar un poco la intensidad. Un poquito, no es necesario elevarla mucho. Ya tengo la galvánica y entonces vemos que la galvánica subimos unos cuantos miliamperios, no es necesario mucho. Vamos a reajustar esto un poco. Está en 10 voltios, vamos a dejarlo fijo en 10 voltios. En lugar de que esté en automático, vamos a ponerlo aquí, a ver, vale, ahí.
le estoy ajustando la sensibilidad. Entonces, como estamos trabajando con valores muy bajos, es normal que ahora me dé oscilaciones raras. Las galvánicas nunca son, es muy raro que sean una línea recta perfecta, perfecta. Ahora tenemos que medir estos valores. Podemos medirlos de varias formas, pero la más precisa es decir, vamos a añadir una medida, la del canal A, bueno, que nos mida el promedio de la corriente continua, y ya tenemos aquí unos valores. Pero también le vamos a añadir que nos mida el voltaje, añadir medida del canal B en este caso, y también que nos mida el promedio de la corriente continua. Y aquí tenemos ya estos valores. Un promedio del canal A de 7,8 de promedio, y en el canal B nos va a medir 30,80 milivoltios. Pero este valor de 29,8 milivoltios se pueden convertir en intensidad, dividiendo este valor entre la resistencia por la que está pasando, que es de 10 ohmios. Simplemente con trasladar la coma a la izquierda se nos queda en 2,9 miliamperios. Están pasando 2,9 miliamperios. Luego ya sabemos el valor del voltaje y el valor de la intensidad. Y a partir de aquí ya podemos hacer muchos cálculos. Y vamos a verlo ahora. Bajamos la intensidad y lo vamos a ver. De los datos que hemos obtenido, he tomado unos valores medios, porque claro, es que la energía eléctrica siempre está oscilando dentro de unos pequeños márgenes. Entonces he tomado como la onda de voltaje de 7,825 voltios y la onda de intensidad de 3,05 miliamperios, pero que para operar hay que convertirlo en amperios. Entonces hay que dividir por 1000 esta cantidad y convertirlo en amperios, porque tenemos que operar entre voltios y amperios, no entre voltios y miliamperios, para hacer las cosas bien. Entonces ya tenemos aquí los voltios y los amperios. ¿Cuál es la impedancia del circuito? Dividiendo los voltios entre los amperios, obtenemos los ohmios. La impedancia va a ser de 2565 ohmios con decimales. ¿Cuál es la potencia? La potencia es el producto del voltaje por el amperaje. Nos va a dar que tenemos en potencia 0,023 vatios. Esto es lo que ocurre justo en un segundo. La potencia es el trabajo que se produce justo en un segundo. Ahora, ¿cuál es el trabajo que se le ha aplicado al paciente durante el tiempo que ha estado pasando la corriente? Los julios es multiplicar la potencia por el tiempo. Si fueron 15 segundos, pues han sido en julios 0,357. Pero vamos a cambiar este valor. Tal vez fueron 20 segundos. Entonces, si fueron 20 segundos, ha aumentado los julios. Que luego es habitual pasarlo a milijulios, que serían 477 milijulios. Que el paciente ha estado 10 minutos, pues esos hay que poner 10 minutos expresado en segundos, si fuera una galvánica. Pero si estamos hablando de una EPI, pues tal vez vamos a poner que ha estado 5 segundos. Pues si ha estado 5 segundos, se han aplicado 0,119 julios o 119 milijulios. Así es como se mide el trabajo. Esto sería la energía real depositada en el paciente. Y deberíamos tener en cuenta el tiempo de la sesión. Si no tenemos en cuenta el tiempo de la sesión, estamos hablando de la intensidad, porque la intensidad se refiere a lo que ocurre momentáneamente en un segundo, y el voltaje también se refiere a lo que ocurre en un segundo. Luego, tanto voltaje como intensidad son momentos. Es lo que está ocurriendo en ese momento, en tiempo real. Y normalmente se toma como referencia el segundo. La potencia también toma como referencia el segundo.
Pero cuando nosotros aplicamos una sesión, habría que tener en cuenta toda la energía que ha estado soportando el paciente durante el tiempo de la sesión. Y por eso tenemos que ir, según la física, a multiplicar la potencia por el tiempo y nos da el trabajo. Esta operación es muy sencilla con la corriente galvánica. Con corriente alterna se complica un poco. Se complica o se puede complicar un poco. Por lo siguiente, aquí tenemos de nuevo el osciloscopio con una corriente alterna. Se arranca, nada más arrancar el osciloscopio, lo primero que tenemos que hacer es que vemos que el canal 1 o el A está activo, pero como estamos hablando de una corriente alterna, hay que ponerlo en acoplamiento para corriente alterna. Vamos a activar también el canal B en auto y acoplamiento para corriente alterna. ¿Vale? Esto es importante. Vemos que las ondas están oscilando. Vamos a pararlas. Y para pararlas le ponemos en automático el canal A. Ya tenemos aquí esto. Bueno, ¿qué es lo que se observa? Vamos a elevar un poco los parámetros. Y nos damos cuenta de una cosa. La onda de intensidad, cuando pasa por cero, no pasa por el mismo punto que la onda de voltaje. Eso significa que aquí hay un desfase. No están en fase la onda de voltaje con la onda de intensidad. Aquí tendríamos un valor en voltaje y un valor en intensidad, que los podemos medir. Vamos a medirlos. Vamos a añadir una medida del canal A, pero que nos mida en este caso ahora lo que sería RMS de la corriente alterna del canal A. Y ahora que nos dé la medida del canal B y que nos mida también el RMS de corriente alterna. Ya tenemos aquí las medidas, pero necesitamos saber cuánto es este desfase. Y para saber este desfase, lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar desde aquí, que empieza a subir, le vamos a poner en 0, porque ese rubí marca 0, desde aquí hasta más o menos un punto por aquí que empieza a subir la onda de intensidad, más o menos por ahí. Nos dice que tenemos un retraso de 25,38 microsegundos dentro de un periodo que corresponde a la frecuencia de 4000 Hz, que si queremos saber cuál es ese periodo lo vamos a ver. Le vamos a añadir una medida y le vamos a decir que, por ejemplo, del canal A tome el tiempo del ciclo, que nos diga el tiempo del ciclo. No da bien la medida del tiempo del ciclo, eso es porque tiene pocos ciclos. Vamos a hacerle un ajuste. Ahora ya nos da el tiempo del ciclo. Tiene que tener más ondas. Entonces, con este nuevo tiempo del ciclo, vamos a tener que reajustar esto. Bueno, 25,14 más o menos. Bueno, 25,14. Vamos a dejarlo ahí, 25,14. El periodo es de 250 microsegundos, que corresponde exactamente a 4000 hercios. Entonces ya tenemos que este desfase nos está indicando que hay un componente capacitivo en el electrodo. No es un componente resistivo únicamente. Estamos calculando la impedancia. Y también la potencia va a ser diferente. En otra hoja de cálculo hemos capturado los datos medios de la medición y vemos lo siguiente. Hemos tomado como referencia que hay un voltaje medio promedio de 4,93 voltios, una intensidad de 1,2 miliamperios, que hay que pasarla a amperios, y serían 0,0012 amperios, porque tenemos que operar con amperios. Hay un desfase, hemos tomado como media 25,14 microsegundos,
que esos microsegundos es un retraso con relación a 250 microsegundos del periodo completo. Mediante una regla de 3 hay que hallar 25,14 microsegundos con relación a 250 microsegundos, es decir, que en grados habría una inclinación del vector que lo representa de 36 grados. Pero hay que pasarlo a radianes porque en las hojas de cálculo normalmente hay que operar con radianes. Entonces este valor lo pasamos a radianes y este es el mismo valor en radianes. Bueno, ¿cuál es la impedancia? Porque la impedancia consiste en dividir el voltaje entre la intensidad, pero teniendo en cuenta esta inclinación de 36 grados. Es decir, que nos va a dar 4108 ohmios. Demasiados ohmios para ese electrodo. Es decir, lo he medido a propósito porque sabía que ese electrodo no estaba trabajando bien. Entonces, tanto en corriente continua como en alterna, ahí debe de tener una avería, debe de tener un fallo. Seguramente es entre el cable y el electrodo. Algo debe estar roto. No conduce adecuadamente. Luego este electrodo hay que desecharlo. Pero bueno, incluso con esas circunstancias, ¿cuál es la potencia que se ha generado en alterna? Aquí ya no hay que multiplicar voltaje por el amperaje. Hay que multiplicar voltaje por amperaje, como dice aquí, por el coseno de 36 grados en radianes. Entonces, la potencia en alterna depende del voltaje por la intensidad y teniendo en cuenta el desfase, que sería el coseno del ángulo de desfase. Entonces, la potencia en alterna no es exactamente lo mismo que en continua. Si no hubiera desfase, sí corresponde lo mismo que en continua. Suponiendo que el tiempo ha sido de 15 segundos, pues el trabajo ha sido de 0,071 julios. O también podríamos decir que han sido 71,60 milijulios. Así es como se miden distintos valores, sobre todo ver cómo es la impedancia del paciente, en este caso ha sido del electrodo, pero sería, suponiendo que el electrodo tiene una impedancia muy baja que debe estar por debajo de 100 ohmios, tendríamos que tener en cuenta la impedancia del paciente y según la impedancia, según el voltaje, según la intensidad, saber la potencia que se aplica por segundo y teniendo en cuenta el tiempo de la sesión, los julios que se han aplicado a lo largo de la sesión. Bueno, y hasta aquí creo que es suficiente. Espero que se entienda cómo se miden diferentes parámetros partiendo únicamente de voltaje y de la intensidad, con la ayuda de un osciloscopio y de la caja de prácticas.